autoridad contra toda potestad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. ¡Tómala! Tomamos autoridad sobre huestes de maldad. Tomamos autoridad ahora tómalo para tu ciudad. ¡Digo! Norte y sur a predicar, este oeste a predicar, porque el Señor nos ha dado la ciudad. Norte y sur a predicar, este oeste a predicar, porque el Señor nos ha dado la ciudad. ¡Lo queremos, Señor! ¡Sigue la fiesta! Ahora sí, dale tu mejor grito de júbilo. En el nombre de Jesús. Buenas tardes, queridos amados y amadas hermanas y hermanos, a ustedes que están allí del otro lado. Un día más de radio para estar con ustedes, un día más de enseñanza para poder compartirlas. Sabemos perfectamente que la palabra de Dios primeramente es para nosotros y después para ustedes. En esta tarde tan hermosa que el Señor nos ha regalado, le mandamos un saludo grande desde aquí, desde Puerta del Cielo de Virrey del Pino, kilómetro 38, Barrio Esperanza, provincia de Buenos Aires, partido de La Matanza. Desde aquí, señores, señoras, amigos, amigas, amados y amadas, estamos para llevarles una palabra poderosa para poder interpretar y poner en práctica la palabra de Dios. Buenas tardes, Adela, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Mari, buenas tardes del otro lado, que Dios lo bendiga en esta tarde. Bueno, bendecidas nuevamente por participar en esta mesa, ¿no? Muy bendecida y espero que también la palabra sea de bendición. Ya sabemos que primeramente para uno y bueno, que sea de bendición la palabra. Bueno, amén. Hola Flavia, ¿cómo estás? Bendiciones para todos. Bendiciones, Aldana. Bendiciones a toda la audiencia. Bueno, estamos aquí entonces para comenzar con este nuevo programa mediante una oración, ¿sí? Señor, te damos gracias, papá, en esta tarde, Padre, porque nos has reunido, Señor, mi Dios amado, Padre. Señor, pidiéndote, Señor, mi Dios amado, Padre, que tú obres en el corazón que está del otro lado, Padre. Señor, gracias por usarnos como herramienta, Señor, mi Dios amado, Padre. Y que tu palabra caiga, Señor, en tierra fértil, mi Rey, y que dé fruto a su tiempo, Señor, mi Dios amado, Padre. Yo te doy gracias en esta tarde, Señor, mi Dios amado, Padre, y bendice del otro lado, Padre, lo que estén pasando, Señor, mi Dios, sus necesidades, Señor, lo que estén pasando, Señor, enfermedades, Señor, mi Dios, Padre, que tú seas el sanador, Padre, que por tu llaga fuimos sanados, mi Rey. Señor, te damos gracias, papá, y que, Señor, que haya un milagro, Señor, mi Dios, en sus vidas, papá. El milagro en conocerte, papá. El milagro, Señor, es en encontrarte, mi Rey. Jesús, yo te doy gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mi Rey. Amén. Queridos hermanos, queridas hermanas, pedimos que nos compartan, que seamos de bendición para mucha gente, compartan nuestro programa, den like. Nosotros somos nuevos en YouTube, pero tenemos todas las ganas de predicar, todas las ganas de ser parte de esta gran familia de la gran comisión de Jesucristo. Tenemos toda la fuerza y todas las ganas y sabemos que este es uno de los medios que puede llegar a lugares que gente no puede llegar. Por esa razón contamos con todo el cariño y toda la bendición de ustedes, dándonos a conocer, compartiendo nuestro programa y dándonos like. Bueno, sin más que decir, quiero decirles que hoy estamos con la ausencia de nuestra pastora, Bernaldo de Valdés, que tuvo que ir a hacer otras cosas,
pero ya si Dios quiere, el viernes que viene, Dios mediante, va a estar con nosotros. Bueno, qué decirles, que hoy vamos a retomar Mateo, lo cual hemos titulado Los milagros de Mateo. Hoy vamos a hablar sobre el milagro del leproso, el milagro de Jesús que calma la tempestad, el milagro que hizo Jesús en el endemoniado gadareno, y también cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. Vamos a ver al mismo Jesús en 4 oportunidades diferentes, blandiendo, digamos así, su poder, derramando su poder en 4 situaciones diferentes. Tenemos 1 de cura, tenemos 2 de autoridad, tenemos el 3 sobre el poder de las tinieblas y tenemos el 4 sanando. Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Dios, el que nos ayuda, nos empuja, a pesar de los pocos conocimientos, a poder llevar esta palabra que realmente va a ser de bendición. Adela, vamos comenzando leyendo el milagro del leproso, ¿qué te parece? Amén. Bueno, vemos acá cómo Mateo nos da un desarrollo inspirado por el Señor, ¿no es cierto? Cómo nos enseña cómo Jesús hacía sus milagros, maravillas, prodigios, Señor. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguían mucha gente. Y he aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y ahí al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bueno, ¿qué podemos ver de aquí, de Mateo? Podemos ver, primeramente, la fe del leproso. No es que le dijo, ay, si me puede curar, si me curará, si me atenderá, no me atenderá, porque no tenemos que olvidar que era sábado. Y los sábados los judíos no trabajaban. Entonces, él se le acercó en el sermón del monte, este leproso, y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Ahí desarrolló la persona que pedía la curación una fe increíble. Porque podía pensar, por ahí me dice que no, por ahí me dice que sí, pero el Señor le dijo, sí quiero. Y esa palabra del sí quiero es tan importante en la vida de los cristianos, porque el Señor nos llama de repetidas maneras, de un montón de maneras nos llama el Señor. Y nosotros a veces decimos después, mañana, lo voy a pensar, ahora no tengo tiempo. Tenemos miles de excusas los cristianos. Pero ¿qué tal si nosotros respondiéramos al decir, sí, yo quiero que me limpies, yo quiero que me sanes, yo quiero que me cuides, yo quiero realmente pertenecer a esta gran familia? Entonces aquí vemos que Jesús lo cura, ¿no? Y le dice, no le digas a nadie. Le dice, ¿pero a dónde lo manda? Lo manda al templo. ¿Por qué lo mandó al templo? Para que se presentara delante de los sacerdotes y para que diera la ofrenda que tenía que dar. Testimonio, sí. Sabemos que Moisés ordenaba ofrendas, pero que no las ordenaba porque él quería, sino porque Jehová se las había impuesto. Entonces, entrando Jesús, dice que también, este es el primer milagro. Después tenemos otro, en 8:5, que dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero respondió el centurión, perdón que se me corrió hacia arriba, no se puede tocar el celular. Bueno, volviendo al leproso, ¿no es cierto? Cuando preguntó si quieres sanarme, uno pensaría que puso en duda, pero no, él preguntó si quieres, puedes, si puedes, o sea, que se haga tu voluntad, porque de poder puedes, porque sabía que escuchaba, que había autoridad y había un poder sobrenatural para sanar, para hacer esto, por aquello. Entonces, sí, el si quieres era, haz tu voluntad, si quieres puedes sanarme. Porque la lepra era una enfermedad mortal,
y era tan doloroso, y es más doloroso cuando era expulsado, separado de su familia, entonces llevado lejos. Y en su palabra dice que también el leproso tenía que ser rasgada su vestidura, tenía que notarse que era leproso, que era inmundo, y él tenía que correr diciendo soy inmundo, soy inmundo. Entonces, qué doloroso sería, no solo la carne que dolía, sino que también separarse de su familia, separarse de su hijo quizá, de su esposo o de su esposa, si es hombre o mujer, no importa, pero era inmundo. Y el decir él soy inmundo, entonces un maestro, un rabí, alguien que enseñaba, no podía tocarlo, pero Jesús sí lo tocó. Jesús sí lo tocó. Eso es lo más sorprendente. Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes, tocó aquello que le preguntó si quieres, si es tu voluntad. Y el Señor le dijo, sí es mi voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sanarnos donde estemos. Estamos hoy en día leprosos espiritualmente, leprosos alejados de Dios. Y hoy le preguntaba a mi hermana Mari, le decía, ¿qué es la lepra hoy en día? Y ella me decía, la lepra hoy en día es el pecado. Es el pecado algo que nos aleja de Dios, que es similar. La lepra del tiempo de Moisés, ahora es el pecado. Pero Jesús limpió esa lepra, y hoy también Jesús viene a limpiarnos de todo pecado. Amén. Porque tenemos que tener en cuenta que la lepra era una enfermedad mortal para los que en aquellos tiempos la padecían, que era como una epidemia, y que los encerraban en cuevas donde no pudieran salir, y tenían que, cuando venían a la ciudad o algo, tenían que tener un bastón con una campana, que venían anunciando que eran leprosos. Entonces, inmundos. yo digo, sí, es muy triste porque cuando un leproso aparecía en la familia era totalmente separado, ya era marginado, y así se moría, descarnándose, la carne se le caía a pedazos, era muy triste. Pero en aquel tiempo el Señor a veces también castigaba con lepra a personas, que lo vamos a ver más adelante eso, pero hoy día la lepra no existe. Fue una de las enfermedades que se llevó el Señor en la cruz, la lepra. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Cuando el Señor fue crucificado, Él se llevó muchísimas enfermedades incurables de la tierra. Y por eso el Padre, su Padre, el Señor, Jehová, no pudo ver a su Hijo en la cruz muerto, porque las inmundicias de los demonios estaban sobre el cuerpo de Jesús, porque Él estaba haciendo, ¿cómo les puedo decir? Estaba extirpando el mal de ese mundo. Entonces su Padre no lo pudo mirar. Pero así y todo, Él se llevó eso. Por eso es tan importante saber, hermanos queridos, hermanos y hermanas, tiene que ser muy importante para cada uno de ustedes indagar por quién murió Jesús. Porque dice, ¿por quién murió Jesús? Por nosotros. ¿Pero para qué murió Jesús? Para nuestra salvación. Pero no queda ahí. Hermanos, cuando agarres un versículo bíblico, trata de ahondar, trata de buscar, trata de bucear, porque hay mucho más de lo que dice el versículo. Hay mucho más que te va a enseñar y que te va a hacer ver qué hizo Jesús por todos nosotros realmente. Y si después de que sepas la verdad, no te va a gustar vivir en el pecado, no te va a gustar seguir en tu vida actual o en tu vida que tú crees que es normal. Hermano, Jesús murió por nosotros. Jesús extirpó la lepra y se llevó un montón, pero un montón de enfermedades. Amén. Por Amén. su llaga dice que fuimos sanados. Claro. Me recordaba, Mari, que usted decía que Dios castiga. Y bueno, castigó a Miriam, la hermana de Aarón, que empezaba a murmurar sobre la autoridad que Dios le había delegado a Moisés para llevar ese pueblo a la salvación, y que sacarla de la esclavitud. Él salvaba al pueblo de la esclavitud, pero vino Jesús, nos salvó del pecado. Y entonces Jesús vino a sanar nuestras enfermedades, las enfermedades del pecado, las enfermedades de la carne, las enfermedades del pecado. Pero Jesús, entonces Dios, pero se acercaron, Moisés pidió por ella, intercedió por Miriam, y Dios la limpió. Entonces tuvo un trato, decía mi hermana también, en esos 7 días tuvo un trato con Dios. Y vemos que si nos acercamos a Dios, Dios nos sana, Dios nos limpia de todo pecado. Dios quiere. Cuando hoy, mamá, papá, estás pensando y decir, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero aquello,
quiero ser limpio, quiero ser sano. Sí, Dios quiere. Entonces, en este momento es la hora de decirle a Dios, ¿quieres? El Señor sí quiere. El Señor quiere sanarnos, el Señor quiere limpiarnos, el Señor quiere que nosotros seamos libres del pecado. Nos acercamos a Él y somos limpios. Amén. Amén. Bueno, podemos ir con el segundo milagro. Amén. Lo vuelvo a leer. Dice diciendo así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno. Perdón, porque se corta. Y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. ¿De qué nos está hablando este versículo? ¿De qué nos habla este versículo? Vemos acá que el centurión reconocía que él no era digno de que Jesús entrara, pero dice: tan solo di la palabra, manda tu palabra, porque él sabía que él era un hombre de autoridad. Ese centurión tenía gente a su cargo y decía: haz eso, haz aquello, y ellos lo hacían. Entonces él sabía que Jesús tenía autoridad sobre lo que fuera. Entonces le dice: solo di la palabra y mi criado será sano. Entonces esa fe conmovió al Señor y solo habrá dicho una palabra, y en el horario exacto fue curado. Sí, porque dice la palabra: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Imagínense ustedes cómo el centurión reconoció el poder de Jesús. También tuvo fe en Jesús. No es que fue a probar a ver si le curaba o no le curaba. Otra demostración de fe. Sin la fe no podemos conseguir nada. Si no tenemos fe en el Padre que nos sostiene, en el Hijo que intercede por nosotros y el poder del Espíritu Santo que limpia nuestro corazón y nos fortalece, nosotros no podemos seguir adelante en este camino de Dios. Son la Trinidad, es perfecta. Nosotros tenemos que caminar este camino para poder seguir el camino que Dios nos ha trazado. Sin fe no hay nada. Y si tenemos poquita fe, tenemos que pedirla. Y si tenemos que alimentarla, está la palabra de Dios, que es la Biblia. Si vas a una iglesia, ve a los cultos, ve a las meditaciones, ve a donde te manden, haz lo que te ordenen, sujétate a autoridad, porque es importantísimo cumplir con los mandatos del Señor. Todo lo que hacemos en nuestra iglesia está bajo ley, y nosotros tenemos que cumplir como cumplieron los apóstoles en aquel tiempo. Nosotros también somos discípulos del Señor y tenemos que cumplir lo que nos manda hacer. Porque hay otra cosa que no tenemos que olvidar, queridos hermanos, es que la palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios es por siempre y para siempre. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y también decía, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es necesario tener fe. Y como dijo, si leemos la palabra vamos a tener fe. Amén, amén. Podríamos buscar Levítico 13:45 al 46, porque nos va a ayudar a entender un poquito más la palabra del Señor. Del leproso. Sí. Bueno, ¿leo? Sí. Bueno. Sí. Y el leproso es quien hubiera... El leproso en quien hubiere llaga llevará de vestido... el leproso que tuviere llaga llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Eso estuvimos hablando recién, que eso sería más doloroso, porque una persona sana y de repente se encuentra con una lepra, y que él, como decía, que se ponía una campanita para hacer saber que viene, para que la gente sea esparcida.
porque pudo ser Contagiar. contagiada por la lepra. Entonces, y si no tenía la campanita, bueno, tenía que decir inmundo, inmundo. Entonces, todo era doloroso. Ya separarle si era mujer, separarle de los hijos, de los hermanos, del entorno familiar y estar todos los días, 24 horas, 7, solo, en una cueva, quizás con otros enfermos, y que la lepra ardía, uno se imagina, porque Job tuvo lepra, no sé, tuvo una enfermedad así, Tuvo una que le salían las llagas, entonces tenían que con un tiesto rascarse, entonces era tan doloroso o tanta comezón que lo tenían que hacer. Entonces yo pienso que entre ellos se ayudaban, no sé, se rascaban, no sé, pero estaban separados, estaban en una cueva, uno imagina todo eso, y los padres en su casa sabiendo que el que está con lepra estaba lejos. Le llevaban la comida, se la dejaban lejos. Sí. Era muy triste la vida de ellos. Me vino algo a la cabeza ahora, que en esa cueva de leprosos o en esos lugares donde los mandaban, entre ellos se ayudaban, entre ellos se cambiaban las vendas, entre ellos se aliviaban, entre ellos oraban, porque aún ahí no perdían la fe en el Señor. Aún ahí los cristianos no perdían la fe del Señor. Entonces, qué importante es ver el sufrimiento de las personas, ver cómo la pasaron, y nosotros hoy día tenemos cualquier cosa y pensamos, ay, no, ¿por qué tenemos que pasar esto? Tanto nos toca sufrir, ay, qué sé yo, somos un quejido. Y sabemos perfectamente que a Dios no le gusta la queja, hermanos. Tenemos que solucionar, tenemos las armas, tenemos los dones para poder solucionar cada cosa que nos aqueja. A nosotros, los que somos cristianos, y ayudar a nuestra familia, aunque no lo sean. Amén. Justo va con lo que nos aqueja. Claro, tal cual. Bueno, después tenemos Mateo 8, 23 al 27. Oh, sí. Tenemos el milagro de Jesús, que calma la tempestad. Tenemos la autoridad del Mesías y el Rey sobre la naturaleza. Leemos Mateo 8, del 29 al 34. No, 8, 23, 29 Del 23 al 27. Dale, ¿lo leo? Sí, sí. Jesús calma la tempestad, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar. Se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar lo obedecen? Totalmente autoridad. Podemos decir que él sanaba, curaba, que por su llaga fuimos sanados, pero acá es una autoridad suprema, una autoridad que sobre la naturaleza, un dominio total sobre todo, sobre toda la naturaleza, que al decirle al viento y a las aguas que se calmen. Un poder sobrenatural, Mari. Sí, pero que acá hay algo que nos está hablando de falta de fe. Amén. Nos está hablando de falta de fe. Nosotros queremos milagros, pero no tenemos fe. Amén. Nosotros le pedimos al Señor que nos otorgue cosas, pero no esperamos su tiempo, queremos para ayer. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Tenemos la fe? No tenemos fe. Tenemos la misma fe que tenían los discípulos. Señor, levántate, levántate, nos vamos a hundir. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, que también se lo dijo a Pedro, caminando sobre las aguas. Una fe natural, no sobrenatural. No sobrenatural. Y entonces Jesús se levantó y le dijo, los reprendió, hombres de poca fe. Si yo soy tu maestro, me has visto que he hecho milagros, ¿por qué no tenés fe? ¿Por qué no te quedaste tranquilo si yo estoy en la barca? Algo parecido, si yo fuera Jesús les hubiese dicho, muchas cosas más también les hubiese dicho, y les hubiese hecho sufrir un poquito más, porque no creían en la palabra de Dios. Pero sin embargo, él calmó la tempestad, el viento cesó y pudieron llegar al otro lado. Eso, hermano, nos tiene que hablar, tiene que hablarnos a nuestra vida, tiene que hablarnos que nosotros con las rabietas, con los malos modos, con las malas actitudes, renegando, no vamos a conseguir nada. El Señor acá lo dice claramente, calmó la tempestad, calmó las aguas, calmó los vientos. Nos está hablando a nosotros también.
calma, calma, calma. Aún en el peor desastre, calma. Aún en medio de la tormenta, calma. Aún en el medio del sufrimiento, calma. Amén. Aunque veamos, como dice su palabra, aunque andemos en valle de sombra y muerte, calma. Cuando tenemos que pasar por el fuego, calma. Cuando vemos que las aguas nos tapen, calma. Amén. Porque si no tenemos esa calma, no podemos razonar como el Señor quiere que razonemos y comportarnos como el Señor quiere que nos comportemos. Somos sus hijos. Tenemos que aprender del Padre. Y entonces, a veces, nuestras aguas se mueven, el Señor nos zarandea porque no estamos haciendo las cosas bien. Tenemos que aprender a ver la mano del Señor en todo aquello que nos rodea. En las tormentas, en las tempestades, quizá no sean temporales, sino en las tormentas que estemos pasando en nuestro hogar, las circunstancias que estemos pasando. Y tenemos que ser gente de fe, y para tener fe, dice su palabra, dice, la fe viene por el oír y oír de su palabra. Entonces ahí vamos a tener la fe. Entonces ahí vamos a saber que Dios es el que dio. Y entonces vamos a decir, ¿qué hombre es este? ¿Y qué hombre es este que calma las tempestades? Jesús. Jesús. Amén. Pero cuando estamos en la situación, nos perdemos también. Acá ellos estaban con Jesús y ellos se olvidaron que estaba el Todopoderoso. Pero se olvidaron. Y es así, la misma forma que nosotros estamos con Jesús, lo tenemos a Él, pero nos olvidamos de los problemas cuando estamos en el problema. Yo me olvido mal. Que cuando estoy en el problema, quiero hacer todo con mi carne. Me olvido que Jesús está ahí. A veces yo también me olvido cuando me hacen renegar mucho. Cuando se me pasan las cosas ya de blanco oscuro, como sabemos decir, a veces uno también se olvida, pero después se retrae rápidamente y uno llega a los pies del Señor y pide perdón y le pedimos al Señor más fortaleza en cuanto al carácter. Y ahí nos está diciendo, mujer de poca fe. Amén. Mujer de poca fe, ¿por qué no me pedís a mí? Amén. ¿Por qué te vas a llorar por los rincones? ¿Por qué no pedís a mí? ¿Por qué no esperas el tiempo? Claro, amén, amén. Bueno, tenemos ahora el otro versículo, otro milagro del Señor, el Mateo 9, 18, 19. Mateo 9, 18, 18, ahí así. Y dice de esta manera: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y fue aquella mujer salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿De qué nos habla? Otra vez nos habla de la fe. Otra vez nos habla de la fe. Porque le dijo el Padre. Y una autoridad. ¿A qué le decía el Padre? Bueno, acá era un principal, ¿no? Un hombre que sabía, un principal, un maestro. Le dijo: mi hija vino a los gritos, sabiendo que Jesús estaba, vino a los gritos diciendo que su hija estaba... acababa de morir. La hija estaba muriendo, porque él decía: mi hija acaba de morir. Mi hija acaba de morir. Y diría Jesús: ¿qué voy a hacer yo si ya está muerta? ¿No? Entonces este principal entonces sabía las cosas que hacía, porque ya habrá resucitado Lázaro. ¿A dónde está Lázaro? Bueno, pero en ese momento que está diciendo que mi hija está que acaba de morir, aparece una mujer. Cuando leyó usted el relato, aparece una mujer que estaba enferma hace 12 años, que gastó todo para ser sana.
Y esa mujer dice, si tan solo tocara el manto, la punta de su manto seré sana. Y en toda esa multitud de gente, esta mujer tocó. Y mientras esa mujer tocó, poder salió sobre Jesús. Entonces Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y yo me imagino que los apóstoles dicen, pero maestro, ¿cómo vas a decir quién te tocó si la multitud te aprieta? Claro. Y esto que ayer nos dijo la pastora, que esa es la única que dijo, hija, tu fe te ha sanado. Que nos llame hija, tu fe te ha sanado. No le dijo mujer, tu fe te ha sanado, no, hija. Ese padre que ve y sana a sus hijos. Y bueno, en el trayecto yendo, y yo pienso que Jairo estaba pensando y digo, pero Jesús, mi hija está en las situaciones de apuro y vos te parás a sanar y a conversar con esta mujer. Y bueno, se fue y llegó al lugar, a la casa, entrando, todos llorando y todos le decían, ya está, como que ya no hay más, no, ya está. ¿Viste cuando uno dice, mientras hay vida y esperanza? Pero acá ya no había vida, ya no hay esperanza. Viniste tarde, Jesús. Pero Jesús dijo, la niña no murió, solo la niña duerme. Y mucha gente que no conocía ese poder de Dios, que la autoridad está sobre la muerte, porque esa autoridad esa autoridad es máxima, que la autoridad sobre la muerte. Entonces, echó a esa gente incrédula, echó a la gente que se burlaba y se quedó con los allegados, con los poquitos, y le dijo, hay una palabra que dijo Talita Kum, que dijo, niña, levántate. Y esa niña se levantó. Acá también parecía un relato como un cuento que sabemos siempre, pero acá también nos enseña la palabra que con quién nos estamos juntando, o a quién estamos contando nuestros problemas, a la gente que no tiene fe, a la gente que se burla de nuestros problemas, o a la gente que no nos ayuda, que hace que el plan de Dios sea abortado. Entonces ahí nos enseña que no es contar nuestro problema a cualquiera, porque puede bajar nuestra fe, nos hacen dudar de nuestra fe. Oh, pero si vos crees en tu Dios, ¿y cuándo vas a ser feliz? Si vos crees en ese Dios, ¿y ese Dios te ayuda? No. Entonces, sepamos a quién contarlo, sepamos con quién estamos. No hay que contar el problema con cualquiera, porque nos van a mermar la fe, nos van a quitar un poquito la esperanza que tengamos. Entonces, acá Jesús tuvo el poder sobre lo máximo que es la muerte, con una autoridad que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Y el Mesías. Es el todo. Es el todo. Acá me gustaría resaltar que en la Biblia la única vez que Jesús dice hija a alguien es justamente a la mujer del flujo de sangre. No hay en toda la Biblia una sola palabra que indique que Jesús dijo hija a alguien. Es la única vez que Jesús dijo hija a la mujer del flujo de sangre. Y también es cierto que el padre Jairo vino con toda la fe y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero si tú solo pones tu mano sobre ella. Amén. Si tú pones su mano sobre ella, ella sanará. Entonces, hay que ver también la fe. Seguimos hablando de la fe. Vamos a cortar un poquitito porque vamos a hablar de nuestra iglesia. Tenemos el cronograma de la iglesia Puerta del Cielo. Tenemos culto los domingos a las 10 horas. Meditación bíblica, miércoles 18 horas. Reunión de jóvenes, domingo 15 horas. Reunión de adolescentes, viernes 19 horas. Ensayo de danza, niños, sábado 16 horas. Ensayo de damas, ministerio, sábados 17:30. Reunión de hombres, sábado cada 15 días, 20 horas. Reunión de mujeres, jueves 15 horas. Ensayo de alabanza, sábado 20 horas. Reunión de célula, sábados 19 horas. Y tenemos un canal de YouTube en el que ustedes se pueden inscribir, que es Iglesia Puerta del Cielo, donde hay un instituto bíblico en el cual ustedes se pueden inscribir, que tenemos seminarios y tenemos bachiller para teología, donde también se les da licenciatura. Entonces, nos gustaría muchísimo que ustedes se inscribieran para poder seguir hablando
de la palabra de Dios. También queremos decir de que este 25, el lunes 24, perdón, es el 25 aniversario de la Iglesia Puerta del Cielo Central, a los cuales los esperamos, a los que estén mirando esto, los esperamos en Carabobo, 1030, Cava, Flores, para poder acompañar a estos pastores que ya tienen 25 años de ministerio y que son los fundadores y directores del Instituto Bíblico. Dicho esto, nos vamos a pasar a al último milagro de Mateo, ¿no? De Jesús, que es Mateo 8, 29 al 34. 8, 29 al 34. del 29 al 34. Bueno, ¿le leo? ¿Sí? Bueno. Y clamaron diciendo, bueno, mejor vamos a leer del principio, de los títulos. Los endemoniados gadarenos. Cuando llegó a la orilla, cuando llegó al otro lado de la orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Antes de tiempo, estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquellos hatos de cerdo. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y aquí que todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero. Y perecieron en las aguas. Y los que lo apacentaron huyeron y vinieron a la ciudad. Contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, les rogaron que se fueran de sus contornos. Gloria a Dios. Bueno, aquí vemos que cuando vinieron los endemoniados, ¿de dónde dice que salieron? Salieron de los cementerios, del sepulcro. Y eran demonios muy feroces, que estaban buscando ¿qué? Cuerpos donde habitar. Buscaban cuerpos donde habitar. Pero aquí lo que a mí me llama muchísimo la atención, que vinieron los endemoniados y le dijeron, ¿qué tienes contra nosotros? Jesús, le dice, Hijo de Dios. O sea que, ¿qué pasó? El demonio reconoció a Jesús, el poderío de Jesús. ¿Qué tienes contra nosotros? Y Jesús no les había dicho nada, pero ellos le dijeron, ¿has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Y entonces le dijeron, y los demonios le rogaron, dice, si nos echas fuera, permítenos ir a ese hato de cerdos. Y Jesús le dijo, ve. Y entonces todos los espíritus se fueron a los cerdos y los cerdos se despeñaron. ¿Y qué pasó con esto? ¿Qué pasó con la gente del lugar? ¿Qué pasó con la gente del lugar? ¿Qué pasó con esa gente que vio el milagro, que sacó los demonios del cuerpo, que la gente quedó libre y que los espíritus inmundos fueron despeñados con los cerdos? ¿Se alegraron las personas del lugar? Le dijo, grande Jesús, qué bien, que el milagro, que esto... Como podríamos haber dicho nosotros, aplaudimos como aplaudimos la iglesia un testimonio, por ejemplo. No, vete de aquí. Andate de aquí, le dijeron a Jesús. No le reconocieron el milagro. Se preocupaban de los chanchos que habían perdido. Claro, la pérdida material. La pérdida material, justamente. Sí, sí. Entonces, esto también nos habla a nuestra vida. Esto también habla a nosotros. Nosotros muchas veces no queremos perder nada para estar con Dios. Si tenemos que ir a la iglesia, posponemos nuestra ida a la iglesia por cualquier cosa. Si tenemos que ir a una reunión de la iglesia, a una enseñanza, preferimos quedarnos tomando mate en casa y para la otra semana voy. Nosotros también somos así. Nosotros, cuando nos vienen a quitar nuestro tiempo, nosotros también respondemos de alguna manera, haciéndonos eco también de esta gente
que desgraciadamente no tomó en cuenta el milagro que hizo Jesús. ¿Cómo es posible que no hayan tomado en cuenta esos cuerpos que fueron salvados, esos demonios que salieron de ese cuerpo? Cuando la gente veía del pueblo, la gente del pueblo sabía que en ese cementerio estaba esta gente tomado por los demonios. ¿Cómo no se alegraron? No, se preocuparon por los chanchos. Amén. Vete de aquí, no nos hagas perder más, vete de aquí. Amén. Yo me imagino, ¿no?, que cuando Jesús llegaba a la orilla, en esa barquita, porque uno se imagina la barquita de Jesús, y que Jesús todo tan delicado, yo me imagino, porque es tan humilde de corazón, la gente humilde, viste, que se ve tan buena, tan así, bueno, entonces Jesús llegando ahí, pero a estos endemoniados eran feroces. Entonces yo me imagino que siendo familiares de él, le querían tener en sus casas, pero estaban en los sepulcros, estaban escondidos ahí, y que nadie podía hacer nada, nadie podía sujetar a ellos. Nadie. Pero llegó Jesús así como una persona así tan buena, no pareciera fuerte, pero tenía la plena autoridad y el poder para echar fuera demonios. Pero en esta versión nos dice esto, pero en otra versión decía que ellos se postraron delante de Jesús y le dijo: ¿qué tienes contra mí? Que has venido antes de tiempo para atormentarnos. Cuando se postraron delante de él, porque los demonios reconocían la autoridad de Dios, reconocían el poder de Dios, al reconocer su autoridad. Por eso en su palabra dice que toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces vemos cómo los demonios reconocen la autoridad de Dios, reconocen el poder de Dios. Y ese Jesús lo echó. Y como decía la hermana, que la gente de alrededor no le gustó eso, lo echaron fuera, andate del otro lado, le sacaron de ese lugar. No se alegraron porque un alma fue salva o un alma fue libertada. Y así mismo puede pasar, nos está pasando a nosotros. Cuando sabemos mucho, queremos que los demás también sean salvos. Si yo sé que Jesús es el que me sana, que me liberta, que me hace milagros y que echa fuera demonios, y que hay gente que está pasando así, vamos a hablarle de este Jesús poderoso. Amén. Aldi, ¿tenemos pedido de oración? Amén. Tenemos un pedido de oración y saludos. Dice: hermano Alberto, Dios las bendiga. Pido oración por la salud de mi vecino David. Hermana Soledad, gloria a Dios, seguimos al que los mares obedecen. Nuestra pastora Eve, saludos para el programa de radio. Hermana Rosy, bendiciones hermanas. Claudia Silva, saludos desde Las Palmas de Gran Canaria de España. Amén. Bueno, nosotros también podríamos añadir a estos pedidos de salud por nuestros hermanos que tenemos en la iglesia que están delicados de salud. Tenemos que pedir por ellos. Pedimos también por la madre de la hermana Silvia, que le fue cortada su pierna. Pedimos por todos aquellos que están mal, pedimos por los que están enfermos, también pedimos por los que están privados de su libertad, por los chicos de la calle, pedimos por el país, por nuestro querido país, también pedimos que el Señor se apiade de nosotros en estos momentos que estamos viviendo. Bueno, no sé, nos queda poco tiempo, pero no nos queremos despedir sin una oración y sin antes desearles a toditos ustedes que tengan un fin de semana en Cristo Jesús. Un fin de semana en victoria, un fin de semana bendecidos. En el nombre de Jesús, nosotros desde Puerta del Cielo de Virrey del Pino le mandamos una bendición grande, con mucho cariño, con mucho amor. No se olviden de compartir este programa, no se olviden de mandar like, no se olviden que ustedes son parte importante para que la palabra de Dios llegue allí donde nadie llega. Queridos hermanos, vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias por este momento que nos has permitido para hablar de tu palabra. No sabemos, Señor, si lo hicimos bien o si lo hicimos mal, pero lo que sí sabemos que lo hemos hecho con un corazón sincero. Sabemos, Señor, que no es fácil llevar la palabra en muchos lugares, pero nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos. Te damos las gracias porque nos permite las herramientas con que hacerlo. Te damos las gracias porque tenemos hermanas que nos ayudan. Te damos las gracias porque tú estás presente en nuestras vidas, en nuestra enseñanza, en nuestra iglesia, en nuestro lugar, en nuestras casas. Gracias, Señor, por esta bendición.
Te pido que tu bendición llegue a todo aquel que escucha, a todo aquel que vea el programa. Te pido por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que están enfermos, por los que están en condición de calle. Te pido por las viudas, te pido por los menesterosos, te pido por los huérfanos, te pido por este país bendito Argentina y por el país de cada uno de los hermanos que nos miran. Míranos con amor, Señor. Sabemos que son tiempos finales, Señor. Danos la fuerza, danos la fe para seguir adelante como tus guerreros. Y en el nombre poderoso de Jesús te digo amén y amén. Para ti toda la gloria, la honra y la alabanza, mi Señor. Amén. Gracias, Jesús. Conforme... ¿Está bien? Sí. Bueno, vamos a el último versículo que nos dejaba que está pipiado. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión y les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Amén. Tenemos un último saludo. Dice Claudia Silva, buen fin de semana para todos vosotros y que sigan adelante con este proyecto. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Saludamos. Saludamos, bueno, que Dios mediante el miércoles que viene, que viene podemos estar de vuelta acá con una nueva enseñanza. Hoy nos fue muy de bendición saber que Jesús es el sanador, que Jesús tiene el poder y autoridad sobre la naturaleza y que los demonios también se sujetan a Jesús y que también la muerte misma se sujeta a Jesús. Tenemos unos últimos saludos que me olvidé de dar desde Bolivia, que nos mandan a nuestro WhatsApp también. Desde Bolivia la hermana Amabel, que está allá al frente de su iglesia, nos manda muchos saludos. Y también desde España el pastor Jairo Castillo, que hoy también se comunicó conmigo y dijo que muchísimas bendiciones y mucha fuerza en este nuevo proyecto que estamos tomando y que nos ven, dice. Entonces, muchas gracias por todo. Y Claudia Silva, que es mi hija, muchas gracias hija por estar ahí y pasarnos también a otros contactos para que sea de bendición también.